Hola, bienvenidos a nuestra sección de artes, El arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hoy, en De los Tesoros a la Memoria, nos acercaremos a la obra del artista María Izquierdo, una mujer que aportó diversidad al discurso sobre la identidad mexicana. Y no podemos olvidar que parte de la identidad nacional que se había dictado en aquel entonces por el movimiento del muralismo y en general, el panorama artístico estaba dominado casi exclusivamente por hombres. Una de las primeras series de María Izquierdo está dedicada al circo. De hecho, esta es la serie más numerosa de su carrera. En ella representa a la mujer como protagonista de la escena, ya sea como malabarista o domadora. De esta manera nos habla de la audacia, la destreza y la valentía de las mujeres, valores que se contraponen a los estereotipos que en esa época dominaban en torno a la mujer. Sin duda, fue una mujer sumamente vanguardista que encontró en la pintura la manera de expresarse y revolucionar los estándares sociales con sus ideales. Para esta artista, nacida en Jalisco, el color tenía una gran importancia. Incluso llegó a afirmar que el color era lo que más le emocionaba de todas las cosas que existen, y gracias al color pudo encontrar una relación entre su obra y las tradiciones indígenas. Así es, Fer. La paleta de color de María Izquierdo se caracteriza por tender a los tonos cálidos. En sus obras predominan los rojos, los ocres y los rosas. Podríamos decir que en su serie de naturalezas muertas, el color se convierte en un tema. Alfredo, ¿tú sabías que si propones el nombre de alguien que consideres lo suficientemente importante para bautizar un cráter de algún planeta, le ponen su nombre? No, Fer, ¿cómo? Sí, y eso fue lo que pasó con María Izquierdo. En 2009, la Unión Astronómica Internacional bautizó un cráter de Mercurio con su nombre en reconocimiento a su importancia como artista plástica. ¿Ustedes a quién propondrían? Para conocer más de esta artista tan importante dentro de la historia del arte mexicano, vamos a platicar con la doctora Dina Komisarenko. Esto es De los Tesoros a la Memoria. ¿Qué importancia tiene la obra de María Izquierdo en la obra de historia del arte mexicano? María Izquierdo vivió entre 1902 y 1955, es decir, en la primera mitad del siglo XX, que es una de las etapas en las que México se caracterizó por una eclosión artística realmente extraordinaria. Pero también en esa época, justamente en parte por eso, porque había muchas tendencias conviviendo al mismo tiempo, se dieron pugnas muy fuertes entre los distintos grupos de artistas, había debates, tanto a nivel político como artístico propiamente dicho, y aún así en medio de ese ambiente tan rico y tan competido, en sus propias palabras, María Izquierdo logró alcanzar su propia personalidad artística para reflejar, como también decía ella, el México auténtico que tanto amaba. ¿De qué manera representa a las mujeres? ¿Qué hace distinta e innovadora su obra? Una de las cosas que efectivamente más caracteriza a la obra de María Izquierdo es cómo representó a las mujeres, que en la mayor parte de sus obras son las figuras protagónicas. Esto es interesante porque en el movimiento muralista contemporáneo las mujeres más bien ocupábamos un lugar secundario, generalmente con roles bastante estereotipados como la madre sufrida o la mujer trabajadora, pero en las obras de María Izquierdo las mujeres aparecen generalmente desempeñando papeles muy singulares, como por ejemplo algunas mujeres del circo que aparecen domando fieras salvajes, haciendo equilibrio sobre caballos, volando en trapecios, bailando con mucha libertad. Realmente son mujeres con mucha seguridad, muy valientes, muy intrépidas, muy fuertes. Y por otro lado tiene otro tipo de representaciones que van más hacia el lado, creo yo, de la denuncia. La originalidad de la obra de Izquierdo escapa a toda clasificación
y aún así es una figura emblemática del arte mexicano. Creo que esto se debe principalmente a 3 factores. Por un lado, el desdén extraordinario que tuvo por todos los preceptos académicos tradicionales de la pintura, por su gran expresividad temática y artística, ¿no?, que en parte se debe justamente a ese desdén, por la perspectiva lineal, por el tipo de composición clásica, por la anatomía clásica como se estudiaba en la academia. Por otro lado, llama también muchísimo la atención, es otro de los rasgos muy idiosincráticos de Izquierdo, su adopción tan poética de las formas artísticas populares y por su forma tan personal de entender la mexicanidad, que realmente no tiene igual en otros artistas del periodo. ¿Qué importancia tiene el color en la obra de María Izquierdo? ¿Cómo se puede describir la paleta de color que utiliza? La paleta de María Izquierdo es una paleta maravillosa. Yo creo que era una pintora que le interesaba mucho más llegar a los afectos que a la parte racional. No me da la impresión de que quisiera que uno se pusiera a analizar así de forma extraordinariamente racional sus pinturas, sino que quería más bien que nos llegaran de una manera espontánea, tal y como era ella, de una manera directa. Y bueno, una de las mejores maneras para lograr esos sentimientos en el espectador es justamente a través del color. La historia de los murales que iba a pintar María Izquierdo es una historia muy triste. Ella ya había tenido un antecedente de otro mural que también quedó sin realizarse, esta vez en Jalapa, Veracruz. Había en esa oportunidad hecho ya los bocetos, pero bueno, lamentablemente ahí cambió el gobierno y al nuevo gobierno ya no le interesó seguir con el proyecto y esta obra quedó perdida. Tampoco conocemos ni los bocetos ni los esbozos que hizo para este mural, pero sí, ella se refería a esa historia con mucha tristeza. Y después en 1945 pasó esta historia que ya es un poquito más conocida y todavía más dramática, porque en este caso el jefe de gobierno de la ciudad, Javier Rojo Gómez, le había encargado unos murales bastante grandes, era alrededor de un poquito más de 150 metros cuadrados, para el edificio del centro histórico. Ella planeó toda una obra muy interesante. En los muros verticales iba a representar la historia y el progreso de la Ciudad de México, de acuerdo con la función principal del edificio, y empezó a recibir, según ella contaba, algunas como excusas que estaban un poco como prolongando el inicio de la obra, hasta que finalmente le dijeron que por qué no mejor le ofrecían otro tipo de edificio, como un mercado o como una escuela. Y bueno, se cree que esta decisión, que finalmente culminó con la cancelación del encargo, tuvo que ver con la intervención de los así llamados grandes muralistas, y que consideraron que María Izquierdo no tenía la formación necesaria como para trabajar en un edificio tan importante. María Izquierdo tiene una frase que posteriormente se hizo muy famosa, que dice que era entonces un delito ser mujer, ¿no? Y que si la mujer tenía facultades artísticas era mucho peor, y se la sentaba en el banquillo de los acusados y después se la declaraba culpable y se la sometía a toda clase de torturas. Yo creo que aquí está haciendo una referencia bastante directa a este acontecimiento tan desafortunado que les comentaba que ocurrió con el encargo mural que finalmente no pudo realizar. Y bueno, todo eso hace que realmente su pintura destaque con respecto a la de todos sus colegas contemporáneos, tanto mujeres como hombres. ¿Y cómo podríamos describir el México intelectual de María Izquierdo? ¿Qué ideologías imperaban en aquellos años? La pintura
era como el medio que tenían los intelectuales para hablar de política, para hablar de la identidad nacional, del papel que tenía el arte en la sociedad, de cuál era la mejor manera para hacerlo. Y bueno, la pugna principal en ese ámbito estaba entre los muralistas, que eran los partidarios del arte social por excelencia, y los así llamados artepuristas, entre los que estaba Rufino Tamayo y María Izquierdo en una primera etapa. Izquierdo era parte protagónica del medio artístico de aquel entonces y consiguientemente tomó prestadas algunas características de cada uno de esos movimientos. Doctora Komisarenko, ¿considera que aún es necesario reivindicar el papel de las mujeres en la historia del arte? ¿Cuáles serían algunos caminos para hacerlo? Si hay que reivindicar el papel de las mujeres en el arte, definitivamente sí. Creo que tenemos que releer, que reescribir, que visibilizar, ¿no?, la multiplicidad que hay en el arte mexicano, tanto a través de exposiciones como de textos, y no solamente para añadir nombres de mujeres artistas, sino porque tenemos que leer de forma crítica cómo se ha escrito la historiografía hasta ahora. Ya que estamos hablando de María Izquierdo, quiero mencionar un ejemplo precioso que se hizo hace poquito en Oaxaca, justamente para el 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Se reunieron un grupo de mujeres, artistas, no necesariamente profesionales, y en un edificio, en un exterior, se decidieron a reproducir parte de estos murales de María Izquierdo que no se habían podido llevar a la práctica. De hecho, el título que le dieron es muy significativo porque dice el mural que debió ser. Entonces sí, creo que es fundamental el reivindicar el papel de las mujeres en la historia del arte. Muchas gracias, doctora Dina Komisarenko. Qué interesante aproximación al trabajo de María Izquierdo, que en el 2002 fue declarado Patrimonio Nacional. Antes de continuar con la segunda mitad de nuestro programa, me gustaría citar a María Izquierdo, que me parece que resume sus ideas. Y dice así: me esfuerzo para que mi pintura refleje al México auténtico que siento y amo. Pienso que en el mundo de la pintura, un cuadro es una ventana abierta a la imaginación humana. ¡Qué bien, Fer! Pues con lo que nos acabas de leer, no cabe duda que María Izquierdo también escribía muy bien. Y es verdad, hay un México auténtico, y una manera de acercarnos a él es conociendo nuestro patrimonio. Por eso, ¿qué les parece si ahora nos adentramos en las culturas de la costa del Golfo y nos vamos a El Tajín para saber en qué radica parte de su majestuosidad? Sí, Alfredo, en Bajo la Lupa vamos a platicar con el doctor Arturo Pascual Soto, quien es especialista en el Tajín y nos platicará aspectos aún muy poco conocidos de los hallazgos más recientes. Doctor Arturo, ¿qué significa la palabra Tajín y qué procedencia tiene? La palabra Tajín es un vocablo totonaco. Normalmente se traduce como rayo, como trueno. Y es cierto que en la zona arqueológica del Tajín, en cierta temporada del año, se alcanzan a oír sobre las montañas de Puebla, es decir, lejos, desde el mediodía, toda una sucesión de truenos que se escuchan en el sitio. Es una posibilidad para el nombre de la ciudad, pero también existe la posibilidad de que por Tajín debamos entender algo así como el lugar de los seres invisibles. ¿Por qué se sabe que el Tajín fue un centro ceremonial? ¿Qué elementos arquitectónicos ayuda a corroborar esto? Bueno, el Tajín fue mucho más que un centro ceremonial. La visita turística el día de hoy corre precisamente en el área ceremonial del sitio. Si entendemos el área ceremonial,
como el área donde estaban los edificios religiosos de la ciudad o aquellos edificios dedicados al gobierno. Hay una zona intermedia, digamos así, que es el área residencial o el área de vivienda de aquellos personajes que o gobernaban en el sitio, la clase política local, o que trabajaban en el sitio. Entonces, esos lugares se han excavado mucho menos, son las casas en realidad de la antigua gente y son las que menos hemos excavado. Algunas sí, pero frente a la gran proporción de edificios que se han trabajado en el área ceremonial, ciertamente parecen todavía muy pocas, y es por eso que es difícil entender un poco cómo era la vida cotidiana dentro de la ciudad. En la periferia, en el mundo del campo y de los cultivos, es mucho más claro observarla, mirarla. Por supuesto que esto significa que el Tajín pueda ilustrar no solo distintos momentos, sino distintas formas de hacer arquitectura. Entonces, para el año 500, quizá un poco antes, ya el Tajín está construyendo con un elemento que es característico de su arquitectura, que son las cornisas voladas. Es decir, cada uno de los cuerpos constructivos de las pirámides termina justo en un volado, que es una cornisa que sobresale al paño del tablero. Todos los cuerpos lo tendrán para ese momento, pero para el año 500, 550 aparecen los nichos. Las cornisas y los nichos se convierten en esta parte de la costa del Golfo en un elemento distintivo de la arquitectura local. Vamos, donde haya cornisas y nichos, hay el mundo del Tajín. ¿Qué importancia tienen las estelas a nivel simbólico? ¿Qué representaban y qué función cumplían? Las estelas es algo más bien nuevo que sabemos desde hace relativamente pocos años. Se ha ido formando en los últimos 10 años lo que solemos llamar un corpus escultórico, es decir, se han ido recuperando los fragmentos o a veces hasta estelas completas que aparecen en distintos lugares de la región. Las estelas no son otra cosa que el retrato formal, digamos así, de los gobernantes. No son verdaderos retratos con los rasgos físicos particulares, sino simbolizan al gobernante al atrapar su imagen. Conmemoran a sus gobernantes, celebran a sus gobernantes en la piedra y en las estelas, por supuesto. Cada una de ellas, cada una de las ciudades, erige estelas y a la muerte de ese gobernante erige más estelas. ¿Qué relación tuvo la civilización conocida como el Tajín con otras culturas mesoamericanas y en qué se refleja esta relación? El Tajín durante prácticamente todo el siglo XX lo vimos muy hacia adentro. Es decir, los arqueólogos lo trabajamos viéndolo muy hacia adentro, preguntándonos poco por sus relaciones exteriores. Pero a pesar de eso, ya a mediados del siglo XX, ya se habían señalado la posibilidad de relaciones con Teotihuacán. El comercio va llevando también objetos y va llevando ideas. Y es lo que va a hacer que cambie, digamos, la civilización del Tajín en contacto con lo Teotihuacano. Pero el Tajín, con el paso del tiempo, cuando ya es una capital, ejerce un control muy importante por la costa del Golfo de México. El Tajín aparentemente no tiene un sello característico como los mexicas. Todo lo que sabemos para el periodo posclásico de los mexicas, que llegan, que ponen impuestos, que construyen guarniciones militares. El esquema debe ser parecido, sobre todo en tiempos del Tajín, para la Sierra Norte de Puebla, ¿sí? En la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, hay sitios construidos a imagen y semejanza del Tajín. Está Yogualichan, muy cerca de Cuetzalan, pero hay varios más. Y estos sitios en la montaña de Puebla
tienen una importancia real en función del comercio y, si no me equivoco, también en función del dominio del circuito comercial de la obsidiana hacia la costa. Tenía que controlar que hubiera suficiente obsidiana para herramientas, para armamento, para tantas otras cosas en la costa del Golfo. ¿Y qué hacen Yogualichan y otros sitios? Son puntos de redistribución bajo control del Estado. Y eso puede extenderse hacia muchos otros aspectos de la vida del Tajín. ¿Nos puede hablar sobre el edificio de las columnas? ¿Qué representa esta edificación y cuál es su importancia? La pirámide tiene una fuerte vocación solar. Ya, si no nos importa mucho si tiene 365 nichos por los 365 días que tenía el año, o que sigue teniendo el año, perdón, tiene una fuerte vocación solar. No es un marcador astronómico porque no está orientado a fenómenos astronómicos precisos, pero lo que sí es un marcador calendárico. La pirámide mira a un acontecimiento de la historia del Tajín expresado entre su alineamiento con el Sol. El gobernante 13 Conejo es señalado por primera vez alrededor de 1940 y tantos por don Alfonso Caso, quien estudia los relieves escultóricos que decoran las columnas del edificio homónimo, del edificio de las columnas. 3 grandes columnas en el pórtico oriente tienen toda una narración, una serie de eventos expresados en la piedra y que son eventos que podríamos llamar hasta cierto punto de carácter histórico. Es una mezcla con un balance exacto entre historia y mito, por decirlo así. 13 Conejo aparece ahí. Hoy sabemos que en realidad pertenece a un linaje de soberanos que gobernó justo desde el edificio de las columnas entre el año 800 y piquito y el año 1100-1150. ¿Cuál fue el motivo del abandono de este sitio o de su colapso? Tenemos, digamos, un momento, le decía hace unos minutos, digamos, de una época dorada, y tuve cuidado de no decir la época dorada. Probablemente tiene otras el Tajín antes, pero entre el 800 y el 950 o 1000, en esta sociedad, digamos, de guerreros, en esta ciudad donde dominan los señores del linaje de 13 Conejo, en esta sociedad que ha decidido construir el enorme palacio, porque eso es del complejo arquitectónico del edificio de las columnas, pasa de ese momento, digamos, de época dorada, de una nueva época dorada, a un momento de declive muy importante. Lo que le estoy diciendo en pocas palabras es que se está ahogando el Tajín, sus territorios están disminuyendo, el 13 Conejo y su linaje siguen construyendo a todo lo que da para demostrar su poderío. Deben tener muchos enfrentamientos hacia la Sierra Norte de Puebla y en la cuenca del río Tuxpan. Siguen celebrando esos asentamientos, pero el resultado en concreto es que el Tajín está perdiendo el control del territorio y al perder el control del territorio está teniendo problemas en la economía muy graves. Muchísimas gracias, doctor Pascual Soto. Qué interesante podernos acercar a un proyecto que aún no está abierto al público y en el que siguen investigando y buscando respuestas. Lamentablemente, llegamos al final del programa. Esperemos que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Y recuerden que lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Y también, recomendarlo. Compártanos sus opiniones y comentarios. Y no olviden unirse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y no olviden que este programa es de ustedes. Hagan este programa con nosotros. Nos vemos muy pronto.